Hoy vamos a hablar lo que la palabra de Dios es. Así, lo que la palabra de Dios es. Es importante para nosotros apreciar lo que sucedió en Mateo capítulo 4, versículo 4. Cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, Jesús utilizó una frase, dijo algo en ese versículo 4 que golpea aún hoy nuestra vida y nos dice algo importante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Qué impactante, porque Jesús no estaba en una condición simplista de decir solamente tengo hambre porque llegó las 3 de la tarde y no he comido. Jesús tenía 40 días en el desierto y estaba sufriendo de una condición bastante severa. Cuando una persona experimenta algunos días sin comer, lo primero que hace su cuerpo es desarrollar de su propia grasa, comenzar a suplir todo lo necesario, comenzar a reducir los niveles que se desgastan en el sudor, comenzar a hacer todo lo posible el cuerpo para mantenerse con vida. Y aunque muy poca posibilidad hay, pero sí la existe de que una persona pueda sobrevivir 40 días sin comer y sin beber, la existe, la hay, y en nuestro Señor fue cumplida. Es una condición que hubiese dejado a una persona de una forma raquítica, severamente complejo. Cuando usted no ha comido bien, no piensa tal vez del todo bien, pero lo primero que está en su mente es alimentarse. Y cuando Satanás tienta a Jesús, él le dice estas palabras: no solo de pan vive el hombre. Así que si hay otra cosa por la que el hombre puede vivir que no sea pan, ¿cuál es? Porque usted y yo trabajamos todos los días, nos esforzamos para traer el pan a nuestra casa todos los días y comer y alimentarnos. Nadie trabaja por gusto, seamos sinceros. Y Jesús dice claramente, no solo de pan vive el hombre, así que hay una opción más para vivir. Y él dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es nuestra primicia en esta mañana, hermanos. Y si la palabra de Dios puede alimentar nuestra vida aún más que el mismo pan que usted y yo trabajamos, esforzamos y luchamos día a día para llevar a nuestras mesas, debiera de ser importantísimo para nosotros entender lo que la palabra de Dios es. Hay muchas cosas que pudiera decir yo sobre la palabra de Dios. El mismo Salmo 119 es uno de los textos que más enaltecen la obra maravillosa escrita por inspiración del Espíritu Santo, trabajo de nuestro Dios Todopoderoso y manuencia de muchos otros hombres. Pero yo no tendría el tiempo suficiente para leer todo el Salmo 19 y mucho menos hablar de él. Así que he tomado el tiempo para hablar de 4 puntos importantes, de 4 comparaciones bíblicas, no de mi tutoría, bíblicas, donde los autores a través del contexto bíblico han comparado la palabra de Dios con algunas cosas. Hay más, pero yo solo voy a utilizar 4 hoy en esta mañana. Y espero que juntamente conmigo podamos ver esas 4 y reflejen en nuestra vida algo importante para seguir hacia adelante. Quiero que veamos la primera. La primera la vamos a encontrar rápidamente allá en Jeremías capítulo 23, versículo 29. Acompáñeme si tiene su tomo de la Biblia ahí en mano o si usted utiliza algún dispositivo, pero vaya, por favor. Es importante que tomemos el tiempo para leer las Escrituras. Jeremías es un escritor que habla desde el amor, desde lo más profundo de su ser. Fue un profeta que realmente amaba a su pueblo Israel y realmente se esforzó y se dedicó para que la palabra del Señor llegase a ellos, pero sobre todo para que la obedecieran, la atendieran. Sin embargo, era difícil ante un pueblo rebelde. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto,
He aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. La problemática que Jeremías tenía en el contexto de esta situación es que en el pueblo de Israel había muchos profetas que mentían, que decían, Dios dice que todo va a estar bien, que estamos bien, que continuemos, que sigamos. Mientras que Jeremías decía, estamos mal, hay que cambiar, hay que ser mejor, hay que entregar nuestra vida, hay que corregir lo malo. Y entonces aquellos profetas eran más, y Jeremías decía la verdad, pero como aquellos eran tantos, el pueblo atendía y hablaban que con palabras múltiples para que el pueblo creyera lo que ellos decían. La palabra de Dios, hermanos, primeramente no es mentira. Porque si la palabra de Dios es como fuego, el fuego purifica, el fuego extingue. Y lo que no es puro ante el fuego, decae. Si usted echa una piedra que está mezclada con oro y tira fuego, va a ver que va a ser fundido a través del fuego hasta quedar solamente la sustancia del oro mismo. Muy poco material resiste a la intensidad del fuego, solamente el material puro y consistente. En otros sermones les ha hablado lo que el fuego hace a nuestra vida, hablando desde la percepción espiritual de Dios. Pero también no solo la compara con fuego, sino dice con un mazo que quiebra la piedra. Ustedes han visto la presión que necesita una de esas máquinas allá en los Tajos para moler piedra. No estamos hablando de tierra, hermanos. La tierra usted la levanta con una pala. Con golpear la tierra con un pie usted puede levantar tierra. El polvo. Pero aquí está hablando de piedra sólida. Y dice que la palabra de Dios destruye piedra. Es como mazo que destruye piedra. O sea, que destruye algo. La palabra de Dios no quiere, hermanos, primeramente, que nosotros seamos endulzados. Qué interesante es cuando yo no uso palabras fuertes y duras de la palabra de Dios, pero entonces uso palabras lindas y hermosas para que todos ustedes salgan de aquí motivados. Hermanos, si usted no se motiva a través de la verdad, y si le gusta ser motivado a través de la mentira, seguramente este no es el lugar indicado. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor no es para andar dando quequitos de chocolate y fresas. Y que no les dé hambre. ¿Ok? No es eso, hermanos. La palabra de Dios es para estar dando golpes duros a la conciencia. ¿Sabe por qué la compara con un mazo que le pega a la piedra? Porque así somos de cabezones los seres humanos. Nuestro cráneo es duro, no deja entrar la verdad. A veces repelemos la verdad. Porque queremos lo bonito, lo que se ve dulce, lo que se ve desagradable. Y vemos tantas personas predicando evangelios llenos de muchas cosas menos de las verdaderas. Y muchas congregaciones que llegan y lo que quieren esperar es que el predicador de turno les hable de cosas bonitas. Ay, es que Dios es amor. Y Dios es amor. Y Dios es amor. Y se quedaron en el amor como que si fuese algo que está lejano a muchos otros conceptos difíciles y complejos, decisivos de Dios hacia nosotros. La palabra de Dios, hermanos, no es para andarla tomando con palabras lisonjeras. Es fuerte porque tiene que destruir nuestro cráneo, espiritualmente hablando. La palabra de Dios tampoco es negociable. Aquellos profetas venían y predicaban para negociar con el pueblo una paz, una tranquilidad momentánea. Claro, mientras Isaías decía, viene, Babilonia nos va a destruir, 70 años vamos a estar de esclavos. Eso no ha pasado, nada está pasando, todo está bien. Aún más, viene el primer asedio y se lleva Nabucodonosor a un montón de gente importante, reyes y todo Israel, y ya todo quedó destruido, no importa, ya acabó la guerra, ya se solucionó. Jeremías dice Dios que nos va a extinguir, hay que cambiar. No, hombre, tranquilo, ya pasó lo malo. Otra vez, segundo asedio. Y Jeremías sigue diciendo, y todo el mundo, no, ya aquí no quedó más que agricultores, aquí ya no hay nada, o sea, ¿qué va a venir un rey
otro tercera sede. No es negociable, hermanos. La palabra de Dios no se limita a lo que usted quiera reflexionar y decir, yo opino que... Sino que la palabra de Dios se limita al consejo veraz y absoluto de Dios y a la obediencia hacia Él mismo. Por eso la palabra de Dios es como fuego y mazo. La palabra del Señor también es, hermanos, como dice Hebreos capítulo 4. Vaya usted conmigo a Hebreos capítulo 4 rápidamente. Vamos a ir a estos pasajes. Es importante, hermanos, leerlos para que vean que el hermano Christopher no está diciendo ninguna mentira. Hebreos capítulo 4, versículo 12, un pasaje súper famoso que lo llevamos casi de eslogan en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble corte. La diferencia de esta espada famosa del Imperio Romano y que algunos ya venían trabajando y que poco a poco se fue perfeccionando, es que antes las espadas se creaban con solo un filo. Vamos a ver que ustedes ven muchas espadas de las eras antiguas que son largas, dobladas y con un filo amplio, otros filos gruesos, algunas como las katanas más famosas, ¿verdad? Delgadas, pero con un filo totalmente abrasador. Pero este tipo de espada era para que cuando cortara de un lado fuera de tajo y cuando cortara al otro también. Incluso si penetraba con una punta equivalente a dos filos, penetraba, iba directo, se iba a abrir paso en los órganos internos más fácilmente y a la hora de sacar también iba a hacer el corte por todo. Y tanto al entrar como al salir iba a dañar, iba a producir una sensación profunda. Pero dice el autor de Hebreos que la palabra de Dios es como esa espada de doble corte. Un dicho que decimos popularmente, hay que cortar parejo, ¿verdad? Aquí se cumple lo mismo. La palabra de Dios es viva y produce vida, hermanos. Tiene el poder para cortar tanto para dar vida, tanto como para dar muerte. Recuerdo lo que Pablo decía allá en la segunda carta a los Corintios, dice que lo que predicamos para algunos es olor de vida y para otros olor de muerte. ¿Por qué? Porque depende de cómo lo esté recibiendo esa persona. Pero entonces, siendo la palabra de Dios una fuente de vida, si queremos producir vida en nosotros, ¿a dónde deberíamos de estar inclinados? La primera expresión dice que esta espada puede producir vida. ¿Por qué? Porque cuando penetra en nuestro ser, hermanos, y revela la verdad interna que hay en nosotros, puede esto a nuestra vida hacer un cambio. Cuando me doy cuenta que realmente estoy mal, puedo cambiar, o todo lo contrario. También esta palabra de Dios perfecciona nuestro ser. Qué difícil es cuando usted no puede realmente purificar algo porque usted no sabe el contenido que tiene esta sustancia o esto. Es difícil. Entonces, para poder purificar algo, usted necesita saber el equivalente de dicha sustancia, el equivalente de todo. Y eso es lo que tiene la palabra de Dios. Nos conoce tal cual. Usted se sienta en esa silla, normalmente escucha un sermón, qué rico, qué placentero, y escucha al predicador de turno y dice algo y usted dice, eso es para mí. Mira, parece que me está hablando a mí. Este tipo que me persigue, alguien me contó algo de mí. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas ideas? ¿Por qué incluso a veces no me gusta lo que está diciendo, me ofende, me molesta? Porque la palabra de Dios que utiliza el predicador de turno te conoce, nos conoce, me conoce profunda y ampliamente. Y no ha aparecido mágicamente esas letras, sino porque el Espíritu de Dios conoce a cada ser humano desde el principio hasta el día de hoy y ha entendido la mente humana, ha entendido nuestro error, ha entendido nuestras inclinaciones inmorales, ha entendido nuestros deseos pasionales, ha entendido nuestra misericordia, ha entendido nuestra benevolencia, ha entendido quiénes somos tal cuales.
y habla desde nuestro propio lenguaje profundo y conciso a lo más interno de nuestro ser. Porque solo así puede purificar nuestras vidas. Porque hasta que no se nos dice realmente lo malo que estamos haciendo con lujo y detalle, a veces no lo podemos apreciar. Corta, hermanos. La palabra de Dios revela lo profundo de nuestro ser, lo malo y lo bueno. Y ahí es cuando produce en nosotros o una gloria o una vergüenza. Cuando la verdad viene saliendo con ese corte y de ese momento saca lo profundo de nuestro ser, y es cuando podemos llorar y decir, realmente he pecado. Nos desnuda, hermanos. Nos deja sin opciones. La palabra de Dios no nos deja con excusas. Si usted quiere excusarse, pero al ver eso ahí claro y evidente, y al saber que usted está mal, lo deja sin herramientas para defenderse. Y lo único que queda es caer ante la misericordia de Dios. O revela lo bueno que está produciendo en nuestras vidas y afirma lo bien que estamos haciendo y nos motiva a seguir hacia adelante. Es una espada que tiene doble corte, tanto para el bien como para el mal. Y no es que la palabra del Señor sea mala, no, es que al exponer ese corte doble, saca estas dos cosas de nosotros. Pero vamos a ver también que la palabra del Señor, como dice en Santiago, capítulo 1, permítase usted ir también juntamente conmigo rápidamente. Ahí está la vuelta de un par de páginas del libro de Hebreos donde estábamos. Dice Santiago que la palabra es un espejo. Santiago capítulo 1, versículos del 24 al 25. Desde el 23, por favor. Puse en pizarra el 24, pero vamos desde el 23, por favor. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace. Qué hermoso. Es Santiago que refleja una imagen de lo que no nos gusta, para empezar. Porque al poner que la palabra de Dios es un espejo, nótese que Santiago no habla de los espejos que usted y yo consideramos hoy en día. De ese donde usted se ve y lo único que se está viendo son las espinillas o el rayonacito, la arruga nueva, la cana que le salió, el aquí como la papá, el aquí que le da, ay, mira las ojeras. No, hermanos. Los espejos de antes sí tenían esa funcionalidad de verse cómo se veía uno, pero lamentablemente no estaban hechos de cristal o de vidrio como hoy en día los tenemos, sino que los espejos de antes eran de metal. Ahí nótese cómo le pongo un buen ejemplo, perdón, en la filmina, un ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? Eran espejos, eran hechos de acero. Entonces, cuando usted llegaba y se miraba en uno de estos espejos de metal y usted se veía el reflejo, usted decía, pues está bien, y se va. Pero para usted poderse ver las imperfecciones, para poder ver lo que estaba mal en usted, tenía que usted ver con mucha atención ese espejo de acero. Acercarlo, quedarse viendo, mirar y decir, mira, sí, estoy bonita, sí, estoy bonito, sí, estoy bonito. ¿Ok? Usted abre los dientes y dice, no tengo frijoles, todo bien, nos vamos. Dice que había que mirar con atención estos espejos de metal para poder apreciar las cosas, para saber si estábamos bien o mal. Y dice Santiago entonces que su comparación es que el que se acerca, el que es oidor de la palabra de Dios, es como aquel, oiga, pone dos ejemplos. Uno, el que es oidor olvidadizo. Ese es el que ve algo y mejor se va porque no quiere quedarse viendo mucho. Pero la pasada, usted se ve en el espejo y dice, sí, estoy bien, y se va porque dice, si me quedo viéndome, ya me perturba la mente. Aquel oidor olvidadizo es aquel que se acerca a la palabra de Dios, la escucha y dice, sí, muy bonito, muy bonito. Sí, bueno, seguimos la vida.
porque no le gusta lo que escucha, hermanos. ¿Cuántas veces hay personas que se sientan en una silla dentro de la congregación y escuchan algo y lo único que hacen es sentirse ofendidos? Lo único que hacen es sentirse molestos, o lo único que comienzan a hacer es a cuestionar lo que se dijo. Ah, no, pero es que eso se aplica solo si así, allá. ¿Por qué? Porque para excusas sobran. Cuando el Señor confrontó a Adán en el huerto, él le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, es como que Dios hubiera agarrado a Adán y lo hubiera puesto ante un espejo y le dijo, mírate, ¿cómo estás? Desnudo, ¿sí? ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Que a Adán se lo dijo. Estaba desnudo y me escondí de tu presencia. Y Dios le da una oportunidad. Recuerden que ese espejo, esa palabra del Señor nos da una oportunidad, hermanos, a ver lo que está mal y decir, sí, estoy mal y tengo que corregirme. ¿Pero qué hizo Adán? Es que, Señor, la mujer que tú me diste. Hermanos, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien en su propia opinión, no en la verdad genuina de Dios. Si usted se acerca a este espejo divino, a la palabra de Dios, mire con atención. Porque si usted es aquel oidor olvidadizo que se va y ya no recuerda la percepción de lo que vio en ese espejo, usted puede cometer una gran equivocación. Pero dice, porque si se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es un espejo, hermanos, donde nos podemos observar y refleja la imagen también de lo que podemos ser. Cuando usted ve ese espejo y usted dice, soy esto, pero vea lo que me dice la palabra de Dios, puedo llegar a ser esto. Hermanos, hermanas, eso debería ser un motivante, un aliciente en nuestra vida, que nos impulse a ir hacia adelante. La palabra del Señor también es vista a través de los pasajes bíblicos como algo dulce y más dulce que la miel. Vamos al Salmo 119, hermanos. Les decía que ahí está la mayor concentración de las cosas expresadas hacia la palabra. Salmo 119, el salmo más largo del libro de los Salmos. Un homenaje grande, extraordinario hacia la palabra de Dios. Con una cantidad grande de versículos, hermanos. 176 para ser preciso. Salmo 119, versículos 103 y 104, dice así. Cuán dulces son cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Usted se baja ahí al supermercado y usted vaya a comprar miel. Y de cualquier botella que usted agarre de las que están en el supermercado, ahí hay más azúcar que miel. Y no importa. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo compra porque sabe dulce. Pero no es miel pura. Cuando usted ha probado una bocanada de miel pura y sabe, tiene el conocimiento de ese sabor en su paladar. Y ahora si vaya, coja una botellita de estas de miel falsa y la prueba, usted dice, eso no es miel. Pura azúcar me vendieron. Porque la miel pura tiene un sabor concentrado y agradable al paladar. Aunque es dulce, no te empalaga. ¿Sabían eso? La miel, hermanos. Pero dice el autor aquí que es más dulce que la miel. Nótese que la miel es considerado un alimento altamente nutritivo y preservante. Si usted agarra y echa algo dentro de la miel, miel pura, y lo tapa, la miel lo preserva.
Aún más, la miel genuina y verdadera no tiene fecha de caducidad, ¿sabían eso? No se caduca nunca. Es el autor aquí, nótese con qué comparación. ¿Y ustedes creen que ellos no sabían eso? Claro, ellos usaban la miel de muchas maneras, no solo para comérsela. Ellos entendían todo esto, hasta curaban heridas con miel. Yo quiero que ustedes vean que la apreciación de la miel es no solamente una cuestión de nutrir, también de bálsamo y de preservación, en la idea genuina de la importancia de la miel en su tiempo. Y dice, tu palabra ha llegado a ser a mi paladar. Me ha dado esa sensación y es más dulce que la miel. Cuando usted ingiere la palabra de Dios, hermanos. No como el bebé que cuando usted le están poniendo la cucharada, hace, no quiere y le embarra todo, la comida por todo lado. Sino cuando usted abre la boca así con ganas de tomar esa bocanada, esa cucharada grande de miel y usted la prueba y dice, qué rico, ¿sabe? Es como usted debería tomar esa cuchara para hoy y cualquier otro día, tomar de la palabra de Dios y decir, qué rico sabe esto, qué bueno es esto, qué nutritivo es esto, cómo sana mi alma esto, cómo me bendice en mi vida la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es importante. No en balde Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre. Todo esto estaba en la mente de Jesús y aún más. Finalmente quiero dejarlos con un pensamiento o con una idea que está a través de las Escrituras. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, los últimos del capítulo, y los primeros del capítulo 2, el 1, 2 y 3. Todo seguidito, es una porción, lástima que lo pusieron dividido, pero es una sola idea. Porque toda carne es como la hierba, dice Pedro, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y todo pasa en este mundo y todo desaparece. Pero la palabra del Señor, mis hermanos, permanece para siempre. ¿Cómo no aferrarnos a algo que no es efímero? Dios me los bendiga.